principales, iban a ser tres principales. Uno era la edad, el otro el sexo y el otro el contenido o el porcentaje de grasa corporal del individuo. ¿Sí? Esas tres variables hace que varíen, ¿sí?, en mayor o menor grado una distribución particular que tienen los líquidos en los distintos compartimentos en que hemos dividido a la economía para su estudio. ¿Sí? Y decíamos, ¿sí?, que en una distribución normal, ¿sí?, el 60% prácticamente del cuerpo de un adulto es líquido, ¿sí? Es decir, que ese 60% se va a distribuir un 40%, ¿sí?, a nivel intracelular y un 20% a nivel extracelular. Es decir, la cantidad total de agua o de líquido corporal, ¿sí?, en el espacio intracelular es mucho mayor que la que hay en el espacio extracelular. Es decir, considerando el espacio intersticial y el intravascular, ¿sí? El espacio intersticial hablamos de un 15% aproximadamente y a nivel del plasma de un 5% aproximadamente, ¿sí? Una distribución racional. Veíamos acá también unas tablas típicas, ¿sí?, que nos muestran, ¿sí?, cómo varía esa distribución de esos porcentajes anteriores teóricos ideales con la edad, cómo varía, ¿sí?, con el sexo, hombres, mujeres, y también vemos que va a depender del porcentaje de grasa corporal, ¿sí? Decíamos que la mujer normalmente tiene un poquito, ¿sí?, una distribución un poco más baja en los valores que el varón, y eso era debido en particular a un mayor eh, predominio de tejido graso en función de tejido fino en su economía en relación al varón, ¿sí? Así que eso se veía también en estas pequeñas variaciones, ¿sí?, que están dentro, ¿sí?, de las tres grandes cuestiones que pueden modificar, ¿sí?, pero dentro de la normalidad, ¿sí?, eh, los volúmenes de los líquidos corporales en los distintos compartimentos, ¿sí?, sexo, edad y cantidad de tejido graso. ¿Sí? Habíamos hablado acá un ejemplo, ¿sí?, con una persona media, ¿sí?, 70 kilos, ¿sí?, 1,70 m, 40 litros, ¿sí?, de agua va a tener una persona de esa característica, ¿sí? 25 litros van a estar a nivel intracelular, ¿sí? Y en el espacio extracelular, es decir, en el intersticio y a nivel intravascular, van a haber 15 litros aproximadamente, ¿sí? O sea, todo el líquido que está a nivel extracelular, ¿sí?, incluye el intersticio, ¿sí?, el espacio intravascular y los líquidos, ¿sí?, en algunos compartimentos, ¿sí?, menores o obligados, ¿sí?, que contribuyen con muy poco volumen a la cantidad de líquido corporal en el espacio extracelular, pero que si somos finos los consideramos como ser, ¿sí?, el líquido que hay a nivel, ¿sí?, cefalorraquídeo, el intraocular, a nivel del tubo digestivo, ¿sí?, y en espacios potenciales como espacios articulares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Perfecto. Una vez que vimos todas estas cuestiones, ¿sí?, hablamos del hematocrito, ¿sí?, es decir, el porcentaje de constituyentes celulares pues, en el espacio intravascular, ¿sí?, el volumen de tejido,
del tejido sanguíneo medio en un adulto, ¿sí? Modelo que estamos usando es aproximadamente 5 litros, ¿sí? Eh, 79 mililitros por kilogramo aproximadamente, ¿sí? El valor que interesa que ustedes se acuerden que aproximadamente, ¿sí? Un adulto normal anda en el orden de los 5 litros, 5.000 mililitros, ¿sí? Este es el dato que le va a servir a usted para hacer cálculo de cardiovascular, ¿sí? Gasto cardíaco, ¿sí? Volumen minuto, ¿sí? Ahí pueden sacar frecuencia cardíaca teniendo en cuenta esto, ¿sí? A nivel intracelular, es decir, los elementos formes, ¿sí? 2.000 mililitros aproximadamente, ¿sí? Y el líquido extracelular sería el plasma, ¿sí? 3.000 mililitros. ¿Sí? Y los elementos formes constituirían aproximadamente en el varón un 40%, ¿sí? Del total, y en la mujer un 36% del total, ¿sí? También habíamos explicado esa pequeña diferencia, ¿sí? En el caso de la mujer, que se justificaba por cuestiones hormonales, ¿sí? Principalmente por mayores niveles de testosterona en el varón que los niveles normales que tiene la mujer, ya que la misma, la testosterona, tiene un efecto a nivel de la médula ósea eritropoyético. ¿Sí? Bueno, ahora, lo que vamos a tratar de ver ahora para avanzar un poquito, es decir, cómo se obtienen estos volúmenes corporales o cómo se miden en la práctica los volúmenes corporales. ¿Sí? Cómo está distribuido el líquido corporal en el cuerpo humano. ¿Sí? Eh, Estos valores que hemos visto hasta ahora son valores teóricos, valores de tabla, ¿sí? Que tratan de acercarse lo máximo posible, ¿sí? A la realidad. Y son valores medios que se han obtenido a partir de mediciones, ¿sí? Que se han realizado de distintos modelos humanos, ¿sí? Que justamente nos han permitido obtener un valor indicativo. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se hace ello en la práctica? Bueno, eso se hace o se obtiene a través de un método, ¿sí? Eh, que es un método indirecto, ¿sí? Que se denomina método de dilución de un indicador, ¿sí? Y el método en sí no es complejo, es bastante simple de entender, ¿sí? Ustedes imagínense que tienen, ¿sí? Este compartimento o este recipiente, ¿sí? Imagínense que esto es el cuerpo humano, ¿sí? Considerémoslo como un gran compartimento, ¿sí? Que tiene un volumen de líquido, que yo desconozco el volumen de este líquido, ¿sí? Desconozco. Y quiero saber cuánto es ese volumen, ¿sí? Entonces, la práctica, ¿cómo opero con este método indirecto, que es el método de la dilución de un indicador? De una manera bastante racional y simple. Es decir, si yo tomo una jeringa, ¿sí? Y en esa jeringa, en un solvente, ¿sí? Cualquiera, que puede ser agua, ¿sí? Diluyo un indicador, ¿sí? Una sustancia química que se vaya a distribuir en este volumen que desconozco, ¿sí? Entonces, yo a esta jeringa, a esa cantidad de, ¿sí? Solución que voy a inyectar a este volumen que desconozco, ¿sí? Lo denomino indicador de la masa A, ¿sí? De la masa que voy a tener acá, ¿sí? Eh, Ese indicador de masa A va a ser igual a qué? Al volumen, ¿sí? De líquido que pongo en la jeringa, supónganse que son 10 mililitros, ¿sí? Una jeringa de 10 mililitros, por la concentración de la sustancia que voy a, en soluto, sería que voy a disolver en este volumen que desconozco, ¿sí?
pónganle que son 10 miligramos por mililitro, ¿sí? Entonces, ese sería mi indicador de masa A. Yo inyecto al individuo, ¿sí?, una jeringa de 10 mililitros, ¿sí?, de una solución que contiene, ¿sí?, un soluto, ¿sí?, en una concentración conocida, ¿sí?, 10 miligramos por mililitro. Puse un ejemplo cualquiera, ¿sí? Entonces, cuando yo inyecto eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que las partículas de soluto, ¿sí?, que tengo, ¿sí?, expresado por esta concentración, esos 10 miligramos por mililitro, ¿sí?, puesto en 10 mililitros, que es lo que inyecté, ¿sí?, se van a distribuir homogéneamente en todo este volumen, el que estoy desconociendo, ¿sí? En definitiva es el volumen del líquido del compartimento que yo quiero conocer, ¿sí? Se va a distribuir homogéneamente. Entonces, luego de un periodo de tiempo breve, ¿sí?, cuando se alcanza el equilibrio y este soluto se distribuyó en este volumen que desconozco ahora, tomo una muestra con una jeringa, ¿sí?, de un volumen igual al que inyecté, ¿sí? Pero ya voy a tener, en este caso, las partículas del soluto, ¿sí?, a una determinada concentración, porque se ha dispersado, ¿sí?, o ha quedado dispersa en este volumen, ¿sí? Entonces, extraigo la misma cantidad que la que había inyectado, es decir, 10 mililitros, ¿sí? Estos 10 mililitros es lo que se va a denominar, ¿sí?, el indicador de masa B, ¿sí? Es decir, van a ser el volumen 10 mililitros, no 10 mililitros, cuidado. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito conocer. ¿Qué es lo que va a ser igual? T, la concentración, ¿sí? Porque la concentración, es decir, la cantidad de moléculas que hay es la misma que la que había acá, ¿sí? Lo que varió es el volumen, ¿sí? Porque pasó de los 10 mililitros, ¿sí?, que yo tenía originalmente acá, a este volumen, a todo este volumen que es el que desconozco, ¿sí? Entonces, lo que yo desconozco realmente es el volumen, ¿sí?, que va a estar expresado esa cantidad de soluto. Pero voy a tener la muestra, que es la que traigo, es el indicador de masa B, ¿sí? Entonces, si es la misma la cantidad que extraigo que la que pongo de volumen, ¿sí?, tengo que el indicador de masa A es igual que el indicador de masa B, ¿sí? Entonces, el indicador de masa A, dijimos, era el volumen de A, 10 mililitros puse como ejemplo, por una concentración de soluto, ¿sí?, dijimos 10 miligramos por mililitro, por ejemplo, ¿sí?, tiene que ser igual al volumen de B, o sea, este volumen que no cambió, ¿sí?, sigue siendo el mismo, ¿sí?, nada más que tiene ahora diluido en el medio al soluto en una nueva concentración, ¿sí?, el mismo soluto, ¿sí?, en una concentración distinta, porque va a estar disuelto en un volumen que yo desconozco, ¿sí? Es decir, supónganse que yo puedo determinar esta concentración, ¿sí? Si conozco el soluto, voy a colocar un soluto que puede identificar, por ejemplo, espectrofotométricamente la cantidad que hay, ¿sí?, y puedo saber cuál es la concentración, ¿sí? Supónganse que la concentración es 1 miligramo por mililitro. Yo acá tenía 10 miligramos por mililitro. Y espectrofotométricamente, a partir de estas muestras, yo saco que tengo 1 miligramo por mililitro, ¿sí? Entonces, mi gran incógnita es el volumen de B, ¿sí? El- Este volumen, ¿sí?,
que sería este representativo de este volumen, ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces despejo, ¿sí? El volumen de B aquí va a ser igual al volumen de A por A, ¿sí? Sobre B, ¿sí? O sea que voy a saber exactamente cuánto es el volumen de líquido que tengo en este compartimento. ¿Sí? Ese es el método. Es un método simple que se utiliza, ¿sí? En el campo práctico, ¿sí? Para determinar los volúmenes de los líquidos corporales, ¿sí? Es decir, un líquido en todo el cuerpo o en un compartimento particular de los compartimentos que nosotros hemos dividido para el estudio. ¿Sí? ¿Les quedó claro cómo sería el modelo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esta es la manera. ¿Sí? Entonces, eso que se conoce como principio de dilución del indicador. ¿Sí? Ahora bien, con esto nosotros vamos a poder determinar volúmenes, ¿sí? De líquidos en distintos compartimentos. Ahora bien, ese indicador, es decir, ese compuesto que yo coloco acá con una concentración conocida, ¿sí? Tiene que tener algunas características particulares, ¿sí? Para que me sirva. Primero que se tiene que distribuir homogéneamente en todo el compartimento líquido, ¿sí? No me va a servir, por ejemplo, decir una sustancia lipídica que sea retenida por tejido graso, ¿sí? O porque parte va a quedar retenida ahí y otra parte no va a quedar disuelta en el líquido corporal. ¿Sí? La medición que yo voy a tener no va a ser exacta. ¿Sí? Tiene que ser una sustancia que no sea altamente metabolizada. ¿Sí? Lo ideal es que no sea metabolizada por la economía. Porque si yo introduzco por vía intravenosa para que ingrese a la economía, ¿sí? Se distribuya por todos los compartimentos, ¿sí? Algo va a pasar por el torrente sanguíneo por órganos metabolizadores de fármacos o de sustancias xenobióticas, es decir, externas a la economía, como ser el hígado, el principal órgano metabolizador de xenobióticos y ligandos endógenos, o cualquier otro órgano de la economía, y se va a eliminar parte, ¿sí? De ese soluto que he agregado. ¿Sí? Eh, Luego también tiene que tener ciertas características de distribución, de poder atravesar membranas celulares, ¿sí? Para llegar a todos los compartimentos de la economía para que yo sepa que hay una distribución homogénea del mismo en todos los líquidos corporales, ¿sí? Para poder tener un valor correcto. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las características principales, y una, la otra es que no tiene que ser tóxico. ¿Sí? Es decir, tiene que ser un compuesto atóxico. ¿Sí? Entonces, aplicando esta metodología, vamos a ver cómo podemos determinar, ¿sí? Los volúmenes de los distintos compartimentos de la economía. ¿Sí? Lo que nos interesa, ¿sí? Agua corporal total. ¿Sí? ¿Cuánto es el volumen de agua? ¿Sí? Total, ¿sí? En un individuo. ¿Sí? Ya sabemos de cuánto es aproximadamente. ¿De cuánto es aproximadamente en un individuo de 70 kilogramos? ¿De cuánto por ciento del peso? 60. 60%, muy bien. Eso ya es, experimentalmente se tomó como un valor promedio, o sea, más o menos, un poquitito, pero está en ese orden. Suponemos que estamos en una situación clínica que queremos saber el agua, ¿sí? Corporal total de un individuo, entonces usamos este método del indicador y lo que vamos a usar como indicador puede ser agua radiactiva, ¿sí? Tritio o agua pesada, el deuterio, ¿sí? O algo más accesible, ¿sí? Para nosotros, ¿sí? En el laboratorio, la antipirina, ¿sí? Un antiguo, ¿sí? Compuesto que se ha utilizado como analgésico, ¿sí?
ya no se lo utiliza más, ¿sí? Como analgésico, pero que tiene la característica de que se distribuye muy bien, al ser muy liposoluble, atraviesa muy bien todas las barreras que son las membranas celulares y se distribuye muy bien en todos los líquidos corporales, ¿sí? En el espacio intravascular, en el intersticial y en el intracelular, ¿sí? Entonces, en nuestro modelito, ¿sí? Vamos a disolver una cantidad de antipirina, ¿sí? Lo que yo hoy le decía, 10 miligramos de antipirina en eh, 1 mililitro, ¿sí? Y es lo que vamos a agregar a nuestra jeringuita que tiene 10 mililitros de esa solución que inyectamos al cuerpo, ¿sí? Espectrofotométricamente podemos, ¿sí? Con antipirina patrón, ¿sí? Determinar la concentración que hay, luego pasado un corto periodo de tiempo, y obtener el volumen del agua corporal total, ¿sí? Eh, el agua radiactiva, ¿sí? O el agua pesada, también es útil porque sabemos que el agua atraviesa todos los compartimentos y se distribuye homogéneamente tanto en los comportamientos extracelulares como en los intracelulares. ¿Sí? Usamos agua marcada para poder luego determinar la concentración de justamente la que se distribuyó, la concentración, o si no, no podríamos diferenciarla del agua sin marcar. ¿Sí? Entonces, por lógica, lo más útil, lo más exacto sería agua marcada, ¿sí? Eh, por ejemplo, con tritio o el agua pesada, el deuterio. ¿Sí? Si usamos un agente químico más accesible, ¿sí? La antipirina, ¿sí? Uno de los más clásicos, que se adecua muy bien a una distribución homogénea, vuelvo a repetir, en todo el compartimento de la economía. Y entonces, utilizando la metodología que habíamos visto, ¿sí? Podemos obtener con estos indicadores, en cualquiera de ellos tres, ¿sí? Eh, el agua corporal total. Ahora, puede ser que nosotros queramos conocer la cantidad de líquido en el espacio extracelular. ¿Sí? Entonces, ¿con qué nos encontramos acá? Es decir, que el indicador tiene que cumplir un requisito fundamental, que no debe atravesar las membranas celulares. ¿Sí? O sea que nos tenemos que garantizar que el marcador, el indicador que usemos, ¿sí? No pueda atravesar, ¿sí? Las membranas celulares de manera que él quede confinado en su proceso de distribución al líquido intravascular y el intersticial, que es lo que nos va a dar la medida del líquido extracelular. ¿Sí? Entonces, los indicadores, ¿sí? Que cumplen con esa característica son el sodio radiactivo, es decir, está marcado radiactivamente, el cloro radiactivo, ¿sí? Es decir, los dos, porque estos dos iones, ustedes saben que son los principales constituyentes en concentración en el líquido extracelular en relación al intracelular. ¿Sí? O sea que una vez que se inyectan por vía intravenosa, ¿sí? Se van a distribuir completamente en el espacio intravascular y van a alcanzar el equilibrio con el intersticial. ¿Sí? Y como son los predominantemente del líquido extracelular, van a quedar confinados, ¿sí? En ese compartimento sin ingresar al interior de la célula. ¿Sí? Son bastante específicos, ¿sí? Son materiales radiactivos, ¿sí? Y les remarco acá un tercero, como el caso del antipinino, el caso anterior, que es más simple de manejar y de conseguir y que se usa mucho para hacer distintos estudios normalmente en nefrología, que es la inulina. ¿Sí? La inulina, ¿sí? No atraviesa las membranas celulares, ¿sí? Puede pasar libremente a través del
los poros en el endotelio, en el lecho capilar, así que puede alcanzar un buen equilibrio rápidamente eh, entre el líquido intravascular y el intersticial, ¿sí? Y podemos, a partir del método de la dilución del indicador, ¿sí?, obtener una medida bastante exacta de el volumen del líquido en el compartimento extracelular, ¿sí? Entonces, ya tenemos dos indicadores, ¿sí? Para el líquido corporal total, agua total de la economía, podemos usar de lo más amigable la antipirina, ¿sí? Para el líquido extracelular, inulina, de lo más fácil de obtener y de manipular, ¿sí? O, como en este último caso, para el líquido extracelular, ligandos radiactivos, como sodio y cloro, que son los principales, ya les digo, ustedes ya lo vieron, ya lo saben, constituyentes, ¿sí?, eh, iónicos, ¿sí?, disociados en el líquido extracelular. ¿Sí? Acuérdense que eh, nosotros no ingerimos sodio como ion, ni cloro como ion. Nosotros hacemos ingresar a la economía sales de sodio, ¿sí? Eh, las más comunes son como cloruro de sodio, ¿sí? O la otra, bicarbonato de sodio, ¿sí? O sea el cloruro de sodio, ¿sí?, o el bicarbonato del sodio en combinación con el agua, por las características, ¿sí?, moleculares del agua como solvente, ¿sí?, va a hacer que esas sales se disocian, ¿sí? El cloruro de sodio en sodio y en cloro, y el bicarbonato de sodio, por ejemplo, en ion bicarbonato y sodio, ¿sí? Eso siempre tengan en cuenta cuando quieran hacer cálculos o cuando ustedes están estudiando y analizando los valores que usamos, ¿sí?, de concentraciones de iones en líquidos corporales, ¿sí? Estamos hablando de las formas disociadas ya, ¿sí? Las sales disociadas. Perfecto. Bueno, si seguimos con nuestra metodología, entonces ya sabemos del líquido extracelular, ¿sí? El líquido, ¿sí?, o corporal total, ya sabemos también cómo obtenerlo. ¿Sí? Nos quedaría el líquido intracelular, ¿sí? Es decir, qué volumen de líquido hay en el compartimiento intracelular, ¿sí? Bueno, acá tenemos un problema. No hay ningún indicador, ¿sí? No hay ningún indicador, ¿sí?, que cumpla con las características de que pueda ingresar directamente al espacio intracelular, ¿sí? Y no quede nada en el espacio extracelular, ¿sí? Es decir, si yo tengo que administrar por vía intravenosa, ya va a entrar al intravascular. Va a quedar algo distribuido en el intravascular, va a pasar al intersticial, va a quedar algo distribuido en el intersticial, y de allí podría pasar al intracelular, que me quedó, ¿sí?, el indicador en los otros compartimentos. O sea que no voy a tener, ¿sí?, por una cuestión lógica, posibilidades de eh, utilizar este método, el de la concentración del indicador, ¿sí?, para determinar el volumen del líquido del compartimento intracelular. Entonces lo hacemos al cálculo indirectamente, ¿sí? Es decir, por diferencia, ¿sí? Si sabemos y podemos determinar el agua corporal total, que ya vimos que sí, ¿sí?, y podemos calcular la cantidad de líquido en el compartimento extracelular, que ya vimos que sí, por los dos, usando los dos indicadores anteriores, utilizando el mismo método de la concentración del indicador, ¿sí?, haciendo la diferencia del volumen de agua corporal total menos el volumen del líquido
extracelular que hemos determinado experimentalmente, vamos a tener el volumen del líquido intracelular. De ahí obtenemos el porcentaje, ¿sí?, del líquido que hay en ese compartimento. ¿Sí? Si algo no se entiende, párenme y me van diciendo. ¿Sí, chicos? Perfecto. Entonces, el intracelular, método indirecto, ¿sí?, porque no tenemos un indicador particular, así que lo hacemos por diferencia de volúmenes, ¿sí?, que sí podemos medir, como ya hemos dicho anteriormente. El agua corporal total menos el volumen del líquido extracelular. ¿Sí? El volumen del líquido extracelular. Eso nos va a dar el intracelular. Otro valor que nos puede interesar determinar para saber los volúmenes de los líquidos de los compartimentos sería la medida de plasma, ¿sí?, la cantidad de plasma que tenemos. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con el método del indicador? El indicador, ¿sí?, no atraviese, ¿sí?, muy fácilmente, le cueste mucho, ¿sí?, trate de mantenerse el mismo, ¿sí?, a nivel, ¿sí?, intravascular, el espacio intravascular, y no pase el intersticial. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la posibilidad de utilizar dos indicadores, hay algunos más, ¿sí?, pero uno de los más comunes es la albúmina sérica marcada con iodo radiactivo, ¿sí? Acuérdense que la albúmina, ¿sí?, no puede pasar, ¿sí?, por los espacios que quedan en el epitelio vascular, ¿sí? Entonces, para diferenciarla de la estándar, usamos la marcada, ¿sí?, en este caso con iodo radiactivo, ¿sí? Inyectamos intravenosamente y sabemos que el volumen que inyectemos de una concentración dada de esta albúmina marcada va a quedar retenida, ¿sí?, en el compartimento intravascular. ¿Sí? Otro indicador más fácil, ¿sí?, de manejar y de conseguir es el azul de Evans, ¿sí?, el colorante azul de Evans. ¿Sí? El colorante azul de Evans, ¿sí?, tiene la característica también de no poder atravesar cuando se disuelve, ¿sí?, por características de carga molecular, ¿sí?, los poros del epitelio, del endotelio vascular, y queda retenido también en ese espacio, ¿sí?, en el espacio intravascular. ¿Sí? Entonces, con ello podemos saber cuánto es el volumen, ¿sí?, de plasma, ¿sí?, que tiene un individuo. ¿Sí? Entonces, la característica indicador es que no atraviese la membrana capilar, ¿sí?, la del endotelio capilar. Y luego nos queda, si queremos determinar la medida del líquido intersticial, ¿sí?, es decir, del líquido que está por fuera de las células, ¿sí?, pero también por fuera del espacio intravascular. ¿Sí? También pasa lo mismo que pasaba cuando queríamos calcular el volumen del compartimento intracelular. No existe ningún indicador que se distribuya exclusivamente, ¿sí?, a nivel intersticial, ¿sí?, porque al administrarlo por vía intravenosa ya queda parte del mismo y se va a establecer un equilibrio entre el espacio intravascular y el intersticial. ¿Sí? O sea que no vamos a tener el intersticio exclusivamente a nuestro indicador distribuido como para saber por la dilución la concentración de ese compartimento. Entonces lo calculamos, ¿sí?, como en el caso del líquido intracelular indirectamente. ¿Sí? Y también lo volvemos a hacer por diferencia de volúmenes
de compartimentos que podemos medir directamente. Sería la diferencia entre el volumen del líquido extracelular menos el volumen del plasma, ¿sí? Me va a dar el volumen del líquido en el compartimento intersticial, ¿sí? Fíjense que el extracelular, ¿qué compartimento incluía? El intersticio y el intravascular, ¿sí? Entonces, si a esto le saco el del plasma, que es el intravascular, me va a quedar el intersticial neto, ¿sí? Entonces, esta es la manera de calcularlo. También, forma indirecta, ¿sí? Calculando el volumen del líquido extracelular, ¿sí? Menos el intravascular, ¿sí? Sería el volumen del plasma, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿se comprende la idea? Sí. Bueno. Para medir el volumen sanguíneo, ¿sí? Es decir, el de los elementos formes, el principal representante son, ¿sí?, los eritrocitos, usamos como indicador, ¿sí?, eritrocitos marcados, ¿sí? Eh, lo que sí tenemos que conocer es el volumen de plasma, que ya sabemos cómo calcularlo anteriormente, lo hemos hecho, ¿sí? Y el hematocrito, ¿sí? Conociendo el volumen del plasma y el hematocrito, ¿sí?, se calcula con esta fórmula, el volumen total de sangre, ¿sí?, más trasladado por el volumen de plasma, ¿sí?, que lo podemos calcular, ¿sí?, directamente, en forma directa, ¿sí?, dividido 1 menos el hematocrito, ¿sí? Con esta relación, volumen del plasma, determinado por método de dilución del indicador, ¿sí?, y conociendo el hematocrito, haciendo esta relación, tenemos el volumen total de sangre, ¿sí? Pues, estas son las metodologías que se utilizan en la práctica, ¿sí? Bueno, algo que ya habíamos hablado la vez pasada, ¿sí?, era el equilibrio, ya habíamos visto este slide, entre la cantidad de líquido que entra y que sale del cuerpo, y decíamos que tenía que haber un balance neto, ¿sí?, a una igualdad entre lo que ingresa, se genera y se genera en el cuerpo diariamente con lo que se excreta, ¿sí? De manera que ese balance no tiene que dar como que no hay alteración alguna, para que no se modifiquen el volumen de líquido corporal distribuido en los distintos compartimentos, ¿sí? Acá teníamos una distribución, ¿sí?, media, ¿sí? Puede variar un poco, se van a encontrar en distintos libros, distintas tablitas, pero no menos los volúmenes son estos, ¿sí? No es necesario que lo sepan de memoria, porque sí es importante que ustedes sepan que hay un equilibrio entre entrada y salida de agua del cuerpo, ¿sí? La cantidad que ingresa y la que se genera metabólicamente tiene que ser igual a la cantidad que se elimina, ¿sí?, diariamente. Entonces no va a haber una variación en el volumen total del líquido del cuerpo, ¿sí?, del agua corporal, ¿sí?, más los solutos, ¿sí? Perfecto. Ahora bien, es decir, ustedes recuerden que las células van a estar, ¿sí?, embutidas en un medio acuoso, ¿sí? O sea que la cantidad de líquido que haya
en el exterior eh, es vital para su funcionalidad, ¿sí? Como así también es vital para su funcionalidad la cantidad de líquido que tengan en su interior, ¿sí? O sea que este es un equilibrio bastante fino que el cuerpo lo tiene que mantener, ¿sí?, perfectamente controlado. Sé que van a haber sistemas de control, ¿sí? Y ya saben lo que estoy por decirles. Van a haber sistemas de control regulados homeostáticamente para que ello ocurra. Porque la integridad celular depende de ello, ¿sí? De que el ambiente en el cual están imbuidos sea, ¿sí?, el adecuado en volumen, calidad, ¿sí? Y también ellas tienen que estar lo suficientemente, ¿sí?, eh, estabilizadas con una determinada cantidad, una concentración de solvente, que es el agua, el solvente universal cuando hablamos de la economía, ¿sí? Y va a tener disuelto en la misma, ¿sí?, solutos esenciales para su funcionalidad y algunos otros solutos que son desechos del propio metabolismo celular, que bueno, lo van a descompartimentalizar hacia el espacio extracelular y ya de allí veremos cómo la economía más adelante se encarga de reutilizarlo para otra función o, en caso de no ser útil, excretarlo de la economía, ¿sí? Acuérdense que muchos metabolitos que se pueden producir en el interior de la célula, ¿sí?, y que no son útiles en el interior de la célula, ¿sí?, van a pasar al líquido extracelular, van a ser secretados de la célula, pero que no sean útiles en el interior de la célula no implica que no sean vitales o útiles a nivel, ¿sí?, de, a nivel extracelular, ¿sí? Eh, el cuerpo en eso, como economía, ¿sí?, eh, trabaja muy finamente en eso. Y sí, lo que no se va a utilizar y realmente es desecho puro, el cuerpo, bueno, se va a comprometer a través de distintos mecanismos y órganos a eliminarlo, ¿sí?, de la economía, ¿sí? Eh, entonces, una cuestión que nosotros tenemos que plantear cuando vemos esto, cuando analizamos esto es, bueno, es decir, hay un equilibrio entre la entrada y salida de agua del cuerpo. ¿Cómo se controla ello? ¿Sí? Eh, Acá estamos hablando, perfecto, de una situación ideal donde eh, ingiere una cantidad de líquido, se generan algunos metabolitos, líquidos por metabolismo, ¿sí?, propio de la economía, y por distintos mecanismos, la transpiración, evaporación, las heces, la orina, se elimina más o menos la misma cantidad, ¿sí? Pero de alguna manera tiene que haber un control, ¿sí?, más fino de la cantidad de agua que ingrese al cuerpo o que salga del mismo, ¿sí? Eh, o en particular de la cantidad de agua o líquidos que ingresen, porque acá la cuestión es cómo controlar lo que ingresa, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo consumir muy poco líquido, ¿sí? Lo que se elimine va a ser proporcional a lo que yo ingrese a la economía, ¿sí? Si ingiero poco, muy por debajo de esto, ¿sí?, se va a eliminar la misma cantidad en forma proporcional, ¿sí? Pero puedo llegar a puntos en los cuales yo ingiero, ¿sí?, mucho menos líquido del que está necesitando el cuerpo en un determinado momento y el volumen de los líquidos en los compartimentos comienza a disminuir, ¿sí? Y estemos perdiendo esa condición de equilibrio, ¿sí?, que es la base del funcionamiento de la economía. Entonces tenemos que empezar a analizar cómo se controla principalmente la entrada del agua, ¿sí? Y, en definitiva, a partir de ello, la salida del agua, pero principalmente la entrada del agua a la economía, ¿sí?
Bueno, entonces, es acá donde aparecen en todo este análisis que estamos viendo los mecanismos que van a regular. ¿Sí? Los mecanismos que van a regular, en líneas generales, son tres. ¿Sí? Uno es el mecanismo de la sed. ¿Sí? El otro es un mecanismo que implica la acción hormonal, ¿sí? Que es la acción de la hormona antidiurética, ¿sí? O arginina, ¿sí? El nombre nuevo que se la conoce, arginina. ¿Cómo más se conoce la antidiurética? La hormona antidiurética, ya la habrán visto con el doctor Leriza. Arginina, vasopresina, ¿sí? La vasopresina, ¿sí? Como hormona antidiurética, ¿sí? Hoy la denominamos un poquito más exactamente por la Constitución, arginina, ¿sí? Desmotresina. Y por otra hormona, que es la aldosterona, ¿sí? Entonces, los mecanismos reguladores del agua corporal, si yo analizo esto que estoy mostrando acá y que le he mencionado, puedo ver que es un mecanismo neuroendocrino, ¿sí? Es decir, un mecanismo neuroendocrino se pone en juego para regular el agua corporal. Ese mecanismo neuroendocrino implica la puesta en funcionamiento de lo que denominamos mecanismo de la sed, ¿sí? Y como mecanismo neuronal, ¿sí? El sistema nervioso está involucrado en esto, el sistema nervioso central, y el sistema endocrino va a entrar en juego con la hormona antidiurética, que ¿qué es lo que va a hacer la hormona antidiurética? La antidiurética, ¿sí? Va a responder a cambios en que en la osmolaridad de los líquidos corporales, ¿sí? De la presión y del volumen de la sangre, ¿sí? La antidiurética va a responder a esos cambios, a cambios en osmolaridad, presión y volumen de la sangre, ¿sí? En cambio, la aldosterona, ¿qué es lo que va a hacer? La aldosterona va a hacer un control de los niveles de sodio y potasio en el líquido extracelular, ¿sí? Actuando sobre el riñón, ¿sí? Aldosterona me regula los niveles, ¿sí? De sodio y potasio que tengo en el líquido extracelular con su acción a nivel renal, ¿sí? Y la antidiurética, o arginina vasopresina, va a actuar, ¿sí? Cuando hay cambios en la osmolaridad, presión y o volumen sanguíneo, ¿sí? Y este cosito ya va a prestando la atención porque seguramente ya lo habrán comenzado a tocar con el doctor Larissa cuando hablaron de presión arterial, ¿sí? Y cuando seguramente hablaron o están hablando de la regulación de la presión arterial, ¿sí? O están en ese punto, andan en esa zona, o sea que estas cuestiones ya empiezan a mezclarse en la bolsa, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquitito las cuestiones del mecanismo de la sed, ¿sí? Y vamos a ir despacio con todo esto, ¿sí? Con el mecanismo de la sed, con la hormona antidiurética, ¿sí? Y la aldosterona. ¿Sí? La hormona antidiurética, ¿sí? Es secretada por la neohipófisis,
¿sí? O sea, se va a liberar desde la neurohipófisis, pero va a ser sintetizada en los núcleos supraópticos y paraventriculares a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Y la aldosterona, ¿sí? Es una hormona esteroidea que va a ser sintetizada y secretada por la corteza de la médula suprarrenal, ¿sí? Es decir, la corteza de la glándula, perdón, de la médula, de que la corteza, la corteza de la glándula suprarrenal, ¿sí? Esto lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos endocrino, ¿sí? Pero ya le estoy mencionando dos hormonas. Esta no es una hormona esteroidea, ¿sí? Es una polipeptídico derivada de aminoácidos, ¿sí? Y esta sí es una hormona de naturaleza esteroidea, es decir, derivada del colesterol. ¿Sí? La corteza de la glándula suprarrenal produce, les mencionaba en la clase anterior, tres tipos de hormonas, ¿sí? Que eran la de los mineralocorticoides, ¿sí? Perdón, la de los glucocorticoides, que era el cortisol, la de los mineralocorticoides, ¿sí? Que es la aldosterona, y la de los esteroides sexuales, que era el principal representante de la DEA, ¿sí? DHEA, lo van a leer en los libros, DEA, ¿sí? La de hidroepicoandrosterodiona, ¿sí? Entonces, corteza de la glándula suprarrenal, aldosterona, liberado por, desde su sitio de almacenamiento eh, en la neurohipófisis o hipófisis posterior, la hormona antidiurética vasopresina o arginina vasopresina, ¿sí? Cualquiera de esas denominaciones son denominaciones válidas, ¿sí? Mecanismo endocrino puesto en juego, ¿sí? Mecanismo neuronal puesto en juego es el mecanismo de la sed, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo se interrelaciona todo esto, ¿sí? Y a su vez, cómo cada una de ellas es una forma de trabajar, ya sea en conjunto o en forma independiente, ¿sí? Para lograr este resultado, ¿sí? Regular, ¿sí? El volumen de agua corporal, el líquido corporal, ¿sí? Vamos a ver un poquito el mecanismo de la sed, ¿sí? Y es el manejo del mecanismo de la sed, es todo un capítulo, ¿sí? Eh, Fíjense que cuando perdemos principalmente tan poco como un 1%, ¿sí? Del líquido eh, corporal, ¿sí? Ya se siente fatiga, cierta debilidad, ¿sí? Si no ingerimos líquido y se sigue perdiendo un poco más del 1% del líquido corporal, ¿sí? Ya vamos a notar, ¿sí? Algunas otras cuestiones como sequedad en la boca, ¿sí? Cansancio, se va incrementando el cansancio que ya había aparecido, ¿sí? Vamos a notar que la frecuencia cardíaca aumenta, ¿sí? Eh, y eso nos está indicando de que justamente es un indicativo de que el cuerpo tiene que hacer algo, tiene que ponerse en movimiento, porque el volumen de líquido corporal está bajando, ¿sí? Y se está acelerando esa bajada, ¿sí? Y no lo están regulando, ¿sí? Es decir, de alguna manera tiene que hacer de que ingrese agua a la economía, ¿sí? Y eso lo va a hacer a través del mecanismo de la sed, que es un mecanismo netamente neuronal, pero que se combina y trabaja en conjunto con un mecanismo endocrino, donde está relacionada la ADH y la
eh, hormona aldosterona, ¿sí? Para trabajar. Por eso digo que es un mecanismo neuroendocrino, ¿sí? Y el sistema neuroendocrino siempre lo podemos tomar como un paquete que trabaja en conjunto, se ponen en comunicación, charlan los dos, ¿sí? Sobre lo que están viendo, sintiendo, y se envían información, feedbacks, ¿sí? De información, se retroalimentan para tomar decisiones, ¿sí? Eh, sobre lo que se va a hacer, ¿sí? Eh, Ustedes fíjense acá en este pequeño gráfico, ¿sí? Inicial para ver esto, ¿sí? Que un factor que es la osmolaridad incrementada en el plasma, ¿sí? O una disminución del volumen de sangre circulante arterial va a ser censada a nivel central, ¿sí? Por regiones muy específicas, ¿sí? ¿Y eso qué va a desencadenar? Va a desencadenar, por un lado, el mecanismo de la sed, ¿sí? Y por otro lado va a desencadenar la liberación de la vasopresina, ¿sí? La arginina vasopresina, hormona antidiurética, ¿sí? Les decía que era liberada por la neurohipófisis, ¿sí? Regiones hipotalámicas son las que van a ser y las que van a censar estas cuestiones, como la disminución del volumen de sangre circulante o un incremento en la osmolaridad del plasma, ¿sí? Y van a hacer estos dos efectos. Por un lado, activar el mecanismo de la sed, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Van a inducir la liberación de la hormona antidiurética, ¿sí? La vasopresina. Entonces, el mecanismo de la sed, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se incremente la ingesta de líquidos, ¿sí? Y la ADH, la hormona antidiurética, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Justamente va a evitar la eliminación de líquidos por la orina, ¿sí? Va a hacer que eliminemos orina concentrada, no diluida, ¿sí? De manera de retener la mayor cantidad de agua en el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurre, aumenta, ¿sí? Se incrementa el ingreso de fluido y ejercemos un efecto antidiurético a través de, y lo hemos expresado por la eliminación de orina concentrada, no diluida, ¿sí? El color de la orina es más oscura, ¿sí? Es en la práctica que van a ver que un individuo que está deshidratado, ¿sí? El volumen de orina en condiciones normales, ¿sí? Es muy escaso, ¿sí? Y el color de la orina es muy intenso, ¿sí? Es concentrado. El cuerpo está trabajando al máximo para retener esa agua que la tiene que cuidar como oro porque el volumen está muy por debajo de lo normal, ¿sí? Está entrando en una región peligrosa, ¿sí? Entonces, como consecuencia de estos dos hechos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a disminuir la osmolaridad del plasma porque va a ingresar agua y se va a eliminar menos agua, se va a perder menos agua, ¿sí? Eso es lo que está buscando el cuerpo. Va a disminuir la osmolaridad del plasma, ¿sí? Y también se va a incrementar el volumen, ¿sí? De sangre circulante, el volumen de plasma que circula. Entonces, esto va a llevar a que esto, ¿sí? No sea más sensado, porque esa situación ya no va a haber, ¿sí? Una retroalimentación negativa,
y esto se va a cortar. ¿Mm? Es un típico ejemplo general, rapidito viendo ahora,